A recibir la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Bien, en esta tarde estaba viendo el tiempo que hemos estado estudiando la palabra a manera de serie. Fueron unas cuantas series seguidas, fueron varios meses creo que estuvimos estudiando la palabra del Señor, trayendo las enseñanzas a manera de serie. Es una manera que a mí en lo personal me gusta trabajar porque siempre nos permite aprender. Se hace entonces la predicación a manera de estudio y eso es bueno y eso es importante que la iglesia pueda conocer la palabra del Señor de una manera mucho más profunda y mucho más sistemática. En esta tarde no voy a comenzar una serie, simplemente voy a exponer una enseñanza en la palabra del Señor. Y quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Mateo 18, vamos a leer los primeros 4 versículos de ese pasaje. Aleluya. El amén de ustedes me dice de que ya están listos, ¿verdad? Ok. Mateo 18, del 1 al 4, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hasta ahí nuestra palabra. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Añádele eternidad, Señor, a esa palabra para que produzca el efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nuestro entendimiento pueda ser abierto a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi tema para esta tarde: el cambio necesario. El cambio necesario. Cuando leemos este pasaje, es un pasaje conocido entre algunos, entre muchos, porque es una historia recurrente. Se formula una pregunta muy humana, muy lógica, y por supuesto produce una respuesta inesperada. Y cuando digo esto, lo digo porque los discípulos, ellos estaban escuchando de boca de Jesús acontecimientos que el Señor estaba hablando, estaba profetizando, estaba diciendo algunas cosas que, aunque ellos no terminaban de entender, ellos podían captar de que se estaba acercando el fin de un momento, de una temporada tal vez con el Señor. Jesús les había hablado ya reiteradamente de que Él tenía que morir, de que Él tenía que irse. ¿Cuántos quieren que Jesús se vaya? No queremos que Jesús se vaya, queremos que Jesús se quede siempre, ¿verdad? Bueno, así como usted piensa lo mismo, ellos también pensaban lo mismo. Ellos también tenían el derecho de querer que Jesús permaneciera con ellos. Ellos ya habían sido testigos
de tantos milagros, de tantas cosas que habían ocurrido sobrenaturales, que no tenían ninguna duda de quién era Jesús y de lo que Él era capaz de hacer. Y cuando el Señor les estaba diciendo de que Él se iba, por algo lo estaba diciendo. Pero por supuesto, el Señor les estaba diciendo que se iba, pero también les estaba hablando de traer un reino, de reinar. Y eso como que le gustaba más a ellos, ¿verdad? Porque en la parte humana ellos se identificaban con eso. Ellos podían pensar, bueno, el Señor va a establecer un reino. ¿Y quiénes son sus amigos? Somos nosotros. Gloria a Dios. Nosotros estamos ahí enchufados. Porque somos los amigos de Jesús. Somos los que hemos estado con el Señor. Hemos sido su grupo íntimo durante varios años. Hemos podido convivir juntos. Hemos podido charlar. Hemos podido comer. Hemos convivido juntos. Y eso, por supuesto, cuando el Señor les asoma la posibilidad de irse y de venir y establecer un reino, por supuesto que eso entonces generó entre ellos tal vez muchas conversaciones. Desde el punto de vista humano, ellos tenían todo el derecho de hacerlo. Es un derecho legítimo que tenemos los seres humanos de poder progresar, de poder salir adelante, de poder aprovechar las oportunidades. ¿Cuántos están aprovechando oportunidades? ¿Aló? ¿Cuántos han dejado pasar oportunidades? Levante su mano, no sean mentirosos, levántela por favor. Todos hemos dejado a veces pasar oportunidades y púnchale, lo hubiera hecho. Y a veces nos lamentamos, ¿verdad? Pero bueno, a veces aprendemos también con estas situaciones que a veces vienen a nuestra vida. Ellos anhelaban reconocimiento y ellos anhelaban también honra en ese reino de la cual Jesús hablaba. El Señor ya era insistente en el tema y eso entonces les producía un fresquito en el corazón a ellos, ya como que se está acercando la cosa. Y yo me imagino a ellos pensando, porque mire, entre ellos sabían quiénes tenían más capacidades que otros. Unos eran más calladitos. Tal vez Pedro dice, bueno, yo soy el que más hablo aquí. Yo por lo menos una cancillería me va a dar el Señor a mí en ese reino. O por lo menos voy a estar como un ministro de ese gabinete, de ese reinado. ¿Verdad? Como una persona muy importante dentro. Y yo me imagino, ellos pensando en el reino, porque tenían ahí al rey. El rey les estaba hablando del reino y ellos eran los que estaban ahí cerquitas de esa oportunidad y de esa posibilidad. Pero fíjense una cosa, ya que hemos leído el pasaje, Jesús, que conoce todas las cosas, que discierne los pensamientos, conoce los corazones mejor que nadie. Mire, el Señor conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos. A veces nosotros mismos no nos entendemos. ¿A cuántos le pasa eso? A veces no nos entendemos. Y nos da rabia así con nosotros mismos, ¿verdad? O sea, porque somos a veces testarudos, a veces. Pero Dios sí conoce nuestro corazón. Y conoce lo que hay dentro de nosotros. Para nosotros entonces poder reaccionar a esto que ahora Jesús les está pidiendo. El Señor quería reeducar el pensamiento de sus discípulos. Se estaba acercando la hora, ya se aproximaba la hora en que Jesús tenía que irse. Y parecía que los discípulos, estoy seguro, que los discípulos estaban crudos.
¿Sabe lo que es crudo? No estoy hablando de la cruda esa. No. Estaban sin cocinar. Estaban crudos. Parecía que ellos no habían entendido que esos 3 años que estuvieron escuchando, 3 años y medio escuchando de las buenas nuevas de salvación. Porque estuvieron escuchando 3 años y medio, pero estuvieron tal vez conviviendo un poco menos que eso. Pero pareciera que ellos no habían crecido mucho y el Señor tenía entonces que darles una lección para que ellos pudieran ubicarse, pisar tierra, ubicatex, que se ubicaran. Porque a veces uno como que la mente le vuela, ¿verdad? Y a veces queremos entonces volar más alto de lo que realmente podemos hacer. Y el Señor, por supuesto, tenía cosas muchísimo mejores para ellos de lo que ellos presumían o de lo que ellos pensaban o querían. Aunque usted dirá, bueno, pero ser un ministro de Estado o una cancillería, eso no es nada malo, ¿verdad? Eso es un buen trabajo, un trabajo no solamente bueno, sino bien remunerado. Pero déjeme decirle una cosa, Jesús quería darle algo mejor a ellos que eso. Aunque eso no es malo en sí mismo, el Señor los quería llevar a algo mucho más sublime que eso que está en el pensamiento de nosotros, en el pensamiento de los mortales. Son necesidades humanas y legítimas. Cuando ellos querían, ellos pensaban en el reconocimiento. Ellos pensaban en la posición. Vamos a salir de abajo. Todos queremos salir de abajo. Por eso muchos se vienen acá tras el sueño americano. A muchos el sueño se les convierte en pesadilla. Y hay otros que el sueño se les convierte literalmente en sueño, porque siempre los veo dormidos, hermano. Se sientan en una silla y ahí se queda. Sí, el sueño americano, ese es el verdadero sueño americano. Del cansancio, ¿verdad? Porque ya no aguantan de tanto. Y eso es parte de la necesidad que hay en la persona, en el ser humano. Buscar prestigio, buscar dinero, lograr autoridad si nos dan. Imagínense si nos dan un empleo, inmediatamente nos nombran supervisor o manager. Wow. Ahí mismo, ¿verdad? Ahí mismo ya nos sentimos así como un pavo real. ¿Y a cuánto tengo que darle orden? Y por supuesto, y eso es bonito poder uno dirigir, pero hacerlo con amor y con sabiduría, en justicia. Esas son cosas que ojalá todos los que estemos acá podamos salir adelante en nuestros sueños, en nuestros deseos, en poder progresar de donde estamos a mejor posición. Por supuesto que sí, eso es legítimo para todos nosotros. Estima, aceptación y tener la satisfacción personal de lograr todas estas cosas. Pero al mismo tiempo, y aquí entra ya la parte a la que el Señor empieza entonces a meterlos a ellos. ¿Saben? Y digo esto porque al mismo tiempo esta es la puerta de acceso. Es la entrada para muchos entonces a la vida de competencia, de egoísmo, de codicia, de ambición, que los lleva entonces al orgullo y a la avaricia. Y al final dice, resumiéndolo, la Biblia dice que ese es un camino de muerte. Cuando el hombre entonces se deja arrastrar por esas pasiones desatadas dentro de él, cuando estas cosas no son controladas por el hombre en su carácter, en su apreciación de las cosas, y se deja arrastrar. Y es un camino, entonces, es una espada de dos filos. Es un arma peligrosa
que a veces si no sabemos manejar, mire, y yo digo esto con propiedad, ¿cuántas veces no hemos visto personas sencillas, humildes, que cuando le dan la oportunidad o suben o alcanzan cualquier logro o éxito, que ya usted ve cómo cambia la persona, que ya no hay sencillez en la persona, ya hay entonces como una arrogancia, hay entonces como aquella cosa, como se sienten superiores a los demás. Y el Señor nos guarde a nosotros de estas cosas, porque ese no es el Espíritu de Dios, ese no es el propósito del Señor. Y por eso el Señor, con esta enseñanza, tuvo que ubicarlos a ellos. Ellos formularon una pregunta, pero la hicieron mal. La pregunta desde el principio la hicieron mal. Dirían en mi país, metieron la pata. Cuando dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y por supuesto, ellos hacen la pregunta, se la hacen a Jesús, porque ya entre ellos la habían discutido. Ya entre ellos se había colado aquella conversación. Y tal vez cuando venía el Señor, cállate, que viene el Señor. Para que no los escuchara tal vez. En el ronroneo que tenían, ellos repartiéndose cosas entre ellos. Y por supuesto, los más destacados, ellos presumían, ¿no? Y el más quedadito, entonces, bueno, no importa si sea de portero, pero algo es algo. Pero en medio de todo esto, el Señor les trae un elemento que los hace a ellos reaccionar. Fíjense, la pregunta la formularon mal ellos desde el principio. Ellos debieron haber hecho una pregunta como esta: ¿cómo se llega a ser grande en el reino de los cielos? Es diferente. Ellos preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Cuando debieron haberlo hecho de otra manera, con más sencillez, con más modestia. ¿De qué manera nosotros podemos entonces crecer, ser grandes en el reino de los cielos? Y ellos, por supuesto, estaban entonces deliberando. Tanto es así que deliberaban este asunto que, mire, la historia dice, hay un pasaje ahí en Mateo 20 al 22. Lo voy a leer rapidito. Mateo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, con Santiago y Juan. Eran dos discípulos que estaban con el Señor. Y ella ni corta ni perezosa, dijo, no, esta es mi oportunidad de venir, porque ya el Señor está hablando de reino, está hablando de muerte, está hablando de que se va, déjame aprovechar, esta es la oportunidad donde no está Pedro ni está el otro, déjame venir aquí. Y se vino con sus muchachos, digo yo muchachos ya, ¿no? Santiago y con Juan, y se los trajo a hablar con el Señor. Señor, esta es la oportunidad, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? ¿No sabría el Señor lo que quería la mujer? Por supuesto que sabía, ya el Señor conoce la intención que hay en nuestros corazones. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos pajaritos, estos dos pollitos míos, estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No estaba pidiendo casi nada, ¿verdad? Wow. Pero por supuesto, mire, el corazón de una madre. ¿Cuántas son madres aquí? Todas sus madres promueven a sus muchachos, ¿verdad? Eso es lo mejor que hay. Eso es un bueno, pues. Y eso es muy de madre, eso es muy humano, ¿verdad? Y buscar la oportunidad, porque yo sé que mi hijo, si le dan la oportunidad, él puede salir adelante. Es como promocionándolos delante del Señor. Y dice la historia, y él le dijo, entonces Jesús respondiendo le dijo,
no sabéis lo que pedís. Y ya con eso se lo está diciendo, no sabes lo que estás pidiendo. Porque si supiera de qué se tratara, es que ni por aquí le hubiera pasado acercarse a meter la pata como la metió. Y por supuesto, ella estaba obrando en lo humano y como una madre que quiere lo mejor para sus hijos. Y eso no se discute. Eso no se señala como algo malo, al contrario. Pero qué lejos estaba el pensamiento tanto de esta mujer como de sus dos muchachitos, Santiago y Juan, ante aquella petición. Santiago y Juan habían sido testigos de tanto milagro, de tanta palabra que el Señor había enseñado. Y esto fue una demostración más de que ellos necesitaban ser transformados por el Señor. Que ellos, a pesar de que tenían la información, ellos tenían el testimonio de haber caminado con Jesús, de haber sido testigos de muchas cosas, ellos necesitaban la transformación en sus vidas. No habían sido transformados. Había algo que no había todavía ocurrido en la vida de ellos. Y usted dirá, a esas alturas del ministerio de Jesús, ya finalizando Jesús su ministerio público, y estos hombres, su grupo íntimo, los hombres que habían estado con él, están tan crudos, están tan mal ubicados en la enseñanza, en el propósito para lo cual Dios los llamó un día para formarlos. ¿Qué se puede esperar de los demás? ¿Qué se podía esperar de los demás? Cuando estos que estaban bien cerca no habían sido capaces de entender el verdadero propósito. Pero Dios tenía una enseñanza con todo esto. Porque recuerden una cosa, las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de la Biblia, y esto es algo que yo lo he aprendido en carne propia. Las enseñanzas de la Biblia, la historia, esa historia que estamos leyendo acerca de Jesús y los discípulos haciéndole esta pregunta, no solamente era para ellos, sino era para la iglesia de todos los tiempos. Para que cada uno de los creyentes pudieran entonces verse en ese espejo de esa palabra. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios está buscando en el corazón de la iglesia, de los creyentes? Y ahí entonces es cuando nosotros podemos ver y entender de que los propósitos de Dios trascienden más allá de una simple historia, que el Señor la resolvió, mire, de una manera bien práctica. Cuando le formularon la pregunta, el Señor miró a un lado y vio a un niño y le dijo: mijo, ven acá. Y el niño, dice la historia que el niño vino. No sería un bebé, porque si pudo venir ya era un niño grandecito, que entendía que lo estaban llamando, y lo puso en medio de los discípulos. Y ellos dirán: bueno, ¿qué está haciendo el Señor? Le hicimos una pregunta de cancillería, de gobierno, y nos sale con un niño, y nos pone un niño ahí. Cosas que a veces no encajan mucho en las respuestas de Dios, o las respuestas que a veces nosotros estamos esperando. Pero Dios en su sabiduría sabe cómo lo hace y cómo lo atiende. En medio de todo esto, entonces, cuando le pone el niño por el medio, les dice, ¿qué les dice? Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No que no solamente no gobernaréis, sino que ni siquiera podréis entrar en el reino de los cielos.
Aleluya. Y eso, por supuesto, eso fue como si Jesús hubiera agarrado un balde, un tobo, una palangana de agua fría con hielo y se las echó encima así para que reaccionaran y para que se ubicaran. Porque ellos no podían entender cosas que ellos no podían entenderlas todavía, pero el Señor los está llevando a un terreno mucho más elevado que las presunciones humanas. Mire, no es malo que usted tenga sueños, que usted quiera salir adelante, eso no es malo. Pero lo que nos ofrece Jesús no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Lo que nos ofrece el Señor son cosas muchísimo mejor. Cosas que están muy por encima del pensamiento humano. Cosas que no se pueden comparar una cosa con la otra. Y ahí es a donde el Señor quería llevarlos. A que ellos pudieran entonces ahora apreciar las verdaderas ráfagas de ese reino de la cual Jesús les estaba hablando. De un reino celestial establecido con justicia. De un reinado que no tenía nada que ver con los hombres, sino con Dios. Y donde Dios nos pondría entonces para reinar con Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Los pensamientos de cualquier persona promedio giran en torno a su apariencia. Posesiones, privilegios, conveniencias, logros personales, y pasan mucho tiempo pensando en estas cosas, centrados en sí mismo. Son esos pensamientos y ambiciones los que Cristo quiere cambiar y transformar en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios está alistando, está adiestrando a una iglesia para que gobierne con Él, para que reinen con Él. Dios tiene entonces que empezar a cambiar una manera de nosotros concebir la vida muy terrenal, y que su reino no tiene nada que ver con este mundo, dice la palabra del Señor. Y por eso Dios los lleva a ellos entonces a esa reflexión, trayéndoles a aquel niño, para que ellos entonces se ubiquen. Y les dice entonces, vuelvo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Qué significa volverse? O hacerse como niños, perdón. Regresarse. Volverse. ¿Volverse de qué? Volverse de su manera de pensar, de su manera de ver la vida, de su manera de concebir las cosas. Sus pecados eran muchos. Esa ambición que se había desatado dentro de ellos los había contaminado. Los estaba llevando a un terreno pecaminoso de competencia, de egoísmo. Por eso hay principios de Dios que el Señor tiene que destacarlos. ¿Para qué? Para fijarlos en el corazón de nosotros, los seres humanos. Por eso cuando el Señor dice, mire, mejor es dar que recibir. Ese es un principio que a los hombres no les gusta. Ese es un principio del reino de allá. El principio del reino de acá es que es mejor que me des. Yo quiero recibir bastante. Ese es el principio del pensamiento humano. Mientras más tenemos, más somos y más queremos y más tenemos. Y el hombre entonces se hace un ser posesivo por naturaleza, y queremos y queremos. Y usted ve que la gente cuando más tiene, más quiere.
Es una vorágine, es un apetito que se le abre por tener. Y tienen y votan y compran y porque tienen. Y es algo insaciable. Eso no se puede saciar. El principio de Dios entonces es al revés. Es mejor dar que recibir. Y eso el Señor tiene, mire, que agarrar un cincel y un martillo y darnos a los hijos de Dios, a los creyentes, darnos para que ese principio se esculpe, se forje dentro de nosotros. Es mejor dar que recibir. Y el Señor fue el modelo de eso que siendo Él Dios, Él se dio por todos nosotros. Él lo hizo. ¿Para qué? Para sembrar, para salvarnos primeramente. Y para sembrar un precedente de lo que gobierna en su reino sobre nosotros. Y mire, si hay cosa difícil en el corazón de los creyentes para ser formados, es ese principio con la que el Señor tiene que bregar con nosotros. Y a veces nos tiene que arrancar las cosas, quitárnosla, para que aprendamos a desprendernos de las cosas que realmente no son las que realmente edifican nuestra vida. No están dentro del propósito ni dentro de la agenda de Dios para nosotros. Pero nosotros nos empeñamos y nos empeñamos. Por eso esa teología que hoy día se enseña, la teología de la prosperidad mal fundamentada, porque yo creo en la prosperidad de Dios para con sus hijos. Claro que creo en eso. Ya desde el momento que Dios viene a nuestra vida, ya me hizo próspero. Aleluya. Ya somos prósperos. Porque antes no teníamos la gracia ni la bendición sobre nuestra vida y ahora somos portadores de su gracia y de su bendición sobre nosotros. ¿No es eso prosperidad? Eso es más que prosperidad. Pero entonces todo se lleva al terreno de lo material. Y por eso algunos por ahí, en muchos lugares, lo que predican es eso, marcas. Y pastores que entonces abren así y enseñan la marca de su traje. Para que sepan que ese es un traje de alta costura. Eso no cuesta $180 comprado ahí en Walmart. No. En Goodwill, no. No, esto no es de Goodwill, hermano. Entonces, la verdadera prosperidad la tenemos en Cristo Jesús. Yo no me avergüenzo de tener cosas de Goodwill, ¿sabía usted? Es más, ayer Marisol y yo fuimos, y mire, vimos cosas tremendas, bien bonitas en la tienda. Aleluya. Gloria al Señor. Pero todo esto el Señor lo hace ¿para qué? Para que nosotros entremos en esa palabra, volverse. La primera condición para ser grande es volverse. ¿Cómo interpretamos volverse? La conversión, convertirnos. ¿Qué es la conversión? Es dar la vuelta, es girar, es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. No vaya a ser como el que dijo, pastor, Dios me transformó, Dios me cambió, mire, me cambió tanto que mi vida dio un giro de 360 grados. O sea que hizo así. Y quedó mirando para donde él mismo. Le dije, esa no es la verdadera conversión. La verdadera conversión es 180. En 180 grados sí, ahí sí te creo. Porque ya estás mirando en el sentido contrario a lo que siempre en la vida has interpretado y has mirado. Entonces, la conversión, ¿qué es la conversión? La conversión es dar la vuelta, girar. Ellos estaban poseídos por un deseo egoísta,
por un espíritu de orgullo, codicia, ambición, celo, mundanalidad, envidia, rivalidad. Lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que hay en el corazón de todos nosotros cuando todavía no hemos rendido nuestra vida a Dios. Porque cuando le rendimos la vida a Dios, eso es parte de esa vieja naturaleza de la cual ya hemos hablado anteriormente. Esa vieja naturaleza está destinada por la Biblia, por la palabra, ¿a qué? A morir. Eso es de la vieja naturaleza, del viejo hombre. Y todo eso tiene una sentencia de muerte encima. Todo eso tiene que morir en nosotros para que surja entonces el nuevo hombre, el hombre espiritual, el creyente, el verdadero creyente, que ha sabido ahora ser moldeado, que ha sido formateado por Cristo. Donde ahora entonces el perdón, el amor y el perdón son dos símbolos que nos identifican a nosotros. Hemos sido llenos del amor de Dios a través de su gracia. Y estamos llamados entonces a perdonar así como Él nos perdonó a nosotros. Él no nos perdona porque éramos merecedores del perdón. No, el Señor nos perdonó por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y a eso es que estamos llamados, a poder entonces perdonar así como Él perdona. ¿Cómo es convertida la persona? Bueno, el Señor dio la respuesta ahí, volviéndose y llegando a ser como un niño. ¿Cómo son los niños? Este niño que llamó, confió. Cuando lo llamó, Él vino. No se demoró. Él vino y se puso ahí donde el Señor le dijo que se pusiera. Ponte aquí, mijo. Él no sabía lo que el Señor iba a hacer, pero ahí se puso. Ese niño se rindió a la voz del Señor. Ese niño fue obediente. Ese niño fue humilde. Él actuó como un niño, al fin. Mire, no hay nada que a mí en lo personal me ministre más que la sinceridad y la pureza que hay en un niño. Qué cosa. Yo lo digo porque con nuestro nieto, cuando estaba más pequeño, todas las cosas que hacía en bendición, con aquella gracia, con aquella humildad, con aquel espíritu de obediencia, esas características que el Señor destaca ahora, cuando ellos estaban pensando en grandezas, el Señor entonces ahora le enfrenta a un niño y los compara entonces con los atributos que hay en un niño. Para que ellos entonces empezaran a ver el modelo que gobierna en el reino de Dios. El que quiere ser grande allá arriba, dice la palabra, entonces tiene que ser el más chiquitico de todos. ¿Para qué? Para que pueda entonces fluir la fórmula de Dios, la gracia de Dios en el corazón de nosotros. Y eso es algo donde Dios tiene entonces que bregar con nosotros. Vamos a ver si puedo adelantar. Si no hay conversión, no hay entrada al reino de Dios. Y quiero que escuche esto. Si no hay conversión, no hay entrada en el reino de Dios. Eso no lo establezco yo, eso lo establece el Señor. Cuando Nicodemo se le acerca a Jesús de noche, preguntándole porque él tenía una interrogante, que él tenía algo que le llamaba la atención de la enseñanza de Jesús, siendo Nicodemo un maestro, un hombre, un rabino de mucho reconocimiento en la sociedad judía de ese momento. Y él sentía de que él necesitaba escuchar a Jesús decir algo que a él le faltaba. Y fue cuando Jesús le habló a él. Eso lo pueden buscar en Juan 3. Ahorita no, simplemente voy a hacer la referencia. Cuando le habló del nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo.
El que no nazca de nuevo, ¿qué dice el pasaje? No puede entrar al reino de los cielos. Cuando hace entonces alusión al nuevo nacimiento, está haciendo alusión a la conversión, a convertirse. Hay muchos convencidos, pero no convertidos. Hay mucha gente convencida. El evangelio sí, mire, eso es bien bueno. Ahí sí, ahí hablan pura cosa bonita, y lo que hablan es de Dios. Y gente que entonces se hacen asiduos viniendo a las iglesias a escuchar, y eso no es malo. No quiero que lo malinterprete. Y hay mucha gente que está convencida de que el evangelio es la verdad, de que el evangelio, de que Dios tiene la razón, de que hay muchas cosas aquí buenas, pero si no se produce la conversión en esos que ya están convencidos, no hay entrada en el reino de los cielos, dice la palabra, dice la Biblia. Y yo sé que eso es fuerte, es radical, pero eso es lo que la palabra enseña para que nosotros podamos diferenciar entre una cosa y la otra, entre lo que es estar convencido y lo que es realmente estar convertido. La Biblia habla de que hay una condición para nosotros reconocer cuando una persona es convertida. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Los frutos espirituales. Cuando una persona ya entonces llega al conocimiento del Señor y se produce el cambio en el corazón. Mire, es como que si Dios pasara un switch. Crea lo que es así. Dios pasa ese switch y pasamos de la convicción a la conversión. Y cuando se produce la conversión, entonces el creyente empieza a dar frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia. Es el giro en 180 grados, donde entonces la familia va a ver, y dice la Biblia que los primeros enemigos serán ¿quiénes? Los vecinos. La familia. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, es una reacción, es un choque de trenes, es un choque de pensamientos, es un choque de situaciones, porque ahora la persona, Dios lo ubica en otra posición espiritual y que va a ser entonces, va a ser contraproducente para las personas que lo conocen. Porque empieza entonces a producirse un fruto en el corazón de ese creyente que se ha convertido a Cristo. Es un cambio total de dirección. Para convertirse tiene que haber algo antes de la conversión. ¿Aló? No se me duerma. Antes de convertirse tiene que haber algo. Y ese algo es ¿qué? Tiene que haber arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Una persona se convierte realmente al Señor cuando reconoce su condición, cuando reconoce sus faltas, su pecado, lo que ha hecho, que le ha dado la espalda a Dios, que ha caminado en ignorancia de lo que la Biblia dice. Y se arrepiente de aquello. Ese arrepentimiento automáticamente, cuando el arrepentimiento es genuino del corazón y hay un deseo profundo de que su vida cambie, entonces se produce la verdadera conversión. Y entramos ahora en novedad de vida. Empezamos ahora a respirar un nuevo aire espiritualmente hablando. Y empezamos ahora a ser confrontados por muchas verdades en la Biblia. ¿Saben qué? A veces Dios tiene que destruir todo un castillo
de creencias que hemos levantado a través de nuestra vida. Tradiciones, religiosidad, cosas que nos enseñaron en la casa, la abuelita. Tantas cosas que hay. Cuando nos conseguimos con la palabra de Dios y Dios se revela a nuestro corazón, entonces Dios lo primero que va a hacer es destruir ese castillo de cosas que hemos arrastrado durante toda una vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces ser libres de esas cosas y poder ahora empezar a crecer en la verdadera palabra, en el verdadero conocimiento, en las verdaderas verdades de Dios, y valga la redundancia, para que nosotros podamos ahora abrir los ojos espirituales y reconocer qué lejos estábamos nosotros de esta verdad. Qué lejos y qué cerca, porque estoy seguro que mucha gente que todavía no ha conocido al Señor tienen una Biblia en su casa. Ahí tienen la verdad de Dios revelada en su vida, pero es como que si usted fuera al médico y le dan la medicina, pero usted no la usa, usted la deja así simplemente en la mesa de noche, ahí la deja. Ahí tengo la medicina, pero usted nunca se la aplica a su enfermedad y a su malestar. Si usted no aplica lo que tiene que aplicar en su vida, nunca surtirá el efecto que Dios espera en usted. Voy a ir terminando. El tiempo se ha cumplido, dice la palabra. Voy a citar algunas citas bíblicas, a dar algunas citas bíblicas que le dan fuerza a esto que estoy diciendo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Ese fue el llamado, ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Ahí está la fórmula, ahí está el mensaje de Dios para el hombre. El hombre necesita revisar su vida y revisar y sincerarse delante del Señor y reconocer de que fallamos, de cuántas veces no hemos fallado, cuántas veces no hemos defraudado a Dios, cuántas veces no hemos hecho cosas que la Biblia condena y que tal vez la hacíamos sin darnos cuenta, sin saber hasta dónde las consecuencias de eso. Y dice otro texto bíblico: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Aleluya. Hay quienes dicen que la conversión es lenta y progresiva. Yo no creo en eso. Me disculpan los que mantienen esa posición, pero yo no creo en una conversión lenta y progresiva. No creo en eso. Yo creo que uno puede estar escuchando la palabra del Señor. Uno está escuchando la palabra del Señor y el Señor está haciendo el efecto a través de la palabra. Yo le decía hoy a una hermana, toda palabra que nosotros sembremos en el corazón de alguien, esa palabra no regresa a Dios vacía. Amén. Esa palabra va a traer fruto en su tiempo y en su momento. Así que mire, no deje de comunicar las verdades de Dios. Así no importa, así la gente no responda, así la gente le dé la espalda o así se rían de usted, no importa. La semilla sembrada algún día dará fruto. Esa palabra nunca regresa a Dios vacía, sino que tiene un propósito para lo cual fue dada. El término conversión implica un cambio repentino y drástico. Os es necesario nacer de nuevo. Y ahí hay el testimonio. Hay muchos testimonios. El testimonio de la conversión de Pablo.
de Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, cuando tiene el encuentro con el Señor, cuando el Señor le sale al encuentro siendo él un perseguidor de la iglesia. Y dice la historia que él cae postrado. Y esa revelación que él tuvo, ese encuentro con el Señor, fue determinante en la conversión de Pablo, del que fue el gran apóstol del cristianismo, Pablo. De la noche, eso fue así, una transformación radical en la vida de este hombre. Convertirse de las tinieblas a la luz es algo que se da automáticamente, que se da en el momento. ¿Se puede acaso pertenecer al reino de las tinieblas y al reino de Dios a la misma vez? No, la conversión y la salvación son instantáneas y van unidas al corazón. Y esto es algo importante. Esto es una doctrina importante dentro de la iglesia. Hay personas que pasan tiempo visitando las iglesias. No, ahí estoy escuchando. Ahí poco a poco me voy convirtiendo. Poco a poco te vas expudriendo, tal vez. Porque la conversión es algo donde entonces la persona decide en su corazón abrirle su corazón al Señor, y se produce entonces de una manera automática en el corazón del que la recibe. No se puede estar un poco convertido. Uno pasa de un estado de muerte espiritual a recibir la vida en Cristo, de las tinieblas a la luz. No se puede estar un poco nacido de nuevo. No se puede ser un poco salvo. Es como estar medio vivo y medio muerto. O estoy vivo o estoy muerto. Pero no puedo estar en las dos cosas. Por eso el Señor, cuando nos mete a nosotros en este tipo de enseñanza, de doctrina, es para que nosotros entendamos de que la vida del hombre tiene que tomar decisiones. El hombre tiene que tomar decisiones delante del Creador. Por eso siempre la insistencia. Hoy es el día de tomar la decisión. Hoy es el día de salvación. No es mañana. Mañana es el titubeo. No, mañana no. Ya como viene diciembre, en enero. Lo dejamos para enero. Déjame disfrutar diciembre. No hay conversión. Bueno, yo creo que ni siquiera convicción. Cuando una persona procede así. Cuando uno llega a la convicción que lo lleva a la conversión, es una decisión que se toma hoy. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día en que estaremos entonces delante del Señor. Muchas veces algunos dicen, y ya estoy terminando, algunos dicen por ahí, fulano aún no está del todo convertido. Estamos orando para que termine de convertirse. Eso está mal dicho. No podemos caer en ese terreno. Esa persona le estoy hablando, le estoy predicando. Y estoy orando para que se convierta, para que tenga un encuentro con el Señor. Mire, cuando uno tiene el encuentro con el Señor, los que hemos experimentado el encuentro con Cristo, sabemos lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Cuando uno tiene el encuentro con el Señor, la vida de uno cambia radicalmente. Y yo sé que la fórmula de Dios nunca es igual. Dios tiene un trato distinto con cada uno de nosotros. Unos llegamos de una manera, otros de otro. Yo recuerdo el día que Cristo llegó a mi vida. Eso fue un cambio radical. Ese mismo día mi vida fue otra. Yo me paré de aquel lugar, yo dije, esto es lo que yo estaba esperando. Esto es lo que yo siempre anhelé y yo siempre quise. Cuando el Señor se reveló a mi vida entonces dio un giro, donde mi vida entonces
pudo ser transformada de una manera total. La señal inequívoca de haber experimentado conversión y recibido salvación son los frutos espirituales. Por sus frutos los conoceréis. Y ya terminando. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Estamos llamados entonces a ser como niños, a poder reconocer, a poder aceptar, a poder humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Aunque tal vez yo no lo comprendo todo, aunque hay cosas, Señor, que todavía no las entiendo, yo sé que tú eres la verdad, que tú tienes todo lo mejor para mí, que tú eres, Señor, la respuesta que yo necesitaba en mi vida. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestras vidas tienen que ser transformadas. ¿Queremos una nueva vida? Nuestra vida tiene que ser transformada. ¿Queremos una familia mejor? Nuestras vidas tienen que ser transformadas. ¿Queremos un mundo diferente? Nuestras vidas tienen que ser transformadas. Esto me hace recordar la historia de un padre que estaba sentado en su casa, que le gustaba disfrutar de la lectura y buscaba los mejores momentos para entonces abrir su periódico dominical y sentarse, ¿verdad?, a disfrutar y leer todo su periódico. Pero en la casa había un niño. Y cuando el niño estaba en la casa y estaba despierto, mire, ahí no se podía leer nada. Y aquel niño entonces viene, interrumpe el momento esperado de aquel papá que quería estar tranquilo, en un momento agradable, leyendo lo que a él le gustaba. Y el niño entonces empieza a travesear y empieza entonces como niño al fin. Y el padre dijo: tengo que buscar la manera de tranquilizarlo para que yo pueda leer mi periódico. Y entonces ve un mapamundi, un mapa grande, y dice: ya sé lo que voy a hacer. Y rompió el mapamundi en muchos pedazos. Hizo como una especie de rompecabezas con aquel mapamundi. Lo rompió todo, y como el niño era un niño creativo que le gustaba armar cosas, le dijo: mijo, aquí está, ponte a armar esto. Y ahí el padre dijo: con esto por lo menos me lo quito media hora mientras leo el periódico. Y lo pone ahí. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando a los 5 minutos viene el niño con el mapamundi armado. Y dice: ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo hiciste para armar el mapamundi? Un mapa que ni aún los adultos muchas veces les cuesta para armarlo. Y el niño entonces le dice: bueno, es que yo no lo armé por ahí. Por detrás del mapamundi había la figura de un muñequito. Él no conocía el mapamundi, pero él sí conocía el muñequito. Y él armó entonces el muñequito, y cuando dio la vuelta el mapamundi estaba armado. ¿Cuál es la moraleja de esto? Para que nosotros podamos ver cambios en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de las personas que amamos, y ver un mundo mejor a nuestro alrededor, el primero que tiene que ser transformado somos nosotros. Yo no puedo pretender un mundo mejor cuando yo todavía no he aprendido la lección de empezar ahora a obedecer
al Dios que me dio la vida, al Dios que me dio la palabra, para yo entonces empezar a conducir mis pasos por los caminos del Señor. El Señor nos ayude, el Señor nos dé la fuerza, el Señor nos dé la visión para entender de que tengo que venir a Él, tengo que reconocer mis faltas, mis pecados, tengo que procurar venir al Señor, entregar mi corazón, convertirme de todo corazón, para que entonces empecemos a dar verdaderos frutos de hijos de Dios, de cristianos, frutos de un verdadero arrepentimiento en los caminos del Señor. Vamos a estar de pie en esta tarde. Y vamos a orar. No se me distraiga, por favor. Yo quiero que la iglesia, toda la iglesia, estemos en oración. Cerremos nuestros ojos, meditemos en lo que el Señor en esta tarde nos ha ministrado. Y antes de salir de este lugar, es nuestra responsabilidad darle el lugar a Dios que Él merece en nuestros corazones. Y nosotros como iglesia hacer la invitación a todos aquellos que en esta tarde quieren decirle al Señor: Señor, yo necesito ese cambio en mi vida. Yo necesito, Señor, que tú llegues a mi corazón. Yo quiero darte la oportunidad. ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades no nos hemos dado en la vida? Nos hemos dado tantas cosas sin medir, sin ver ni siquiera, sin conocer las consecuencias de esas decisiones que muchas veces hemos tomado. ¿Cuánto más ante el llamado que Dios nos hace? Dios llama al hombre a través de su palabra. Llama a todos los hombres para que todos los hombres se acerquen a Él, para que todos procedan al arrepentimiento y para que todos entonces tengan ese encuentro real con el Dios que nos dio la vida, con el Dios que nos ama, con el Dios que fue capaz de hacerse hombre, de venir a habitar entre los hombres para dar su vida por amor a nosotros, por alcanzarnos a nosotros. ¿Habrá alguien en esta tarde que dice: pastor, yo necesito eso? Simplemente queremos hacer una oración antes de ser despedidos. Y yo sé, y yo lo digo, porque un día a mí me hicieron el llamado y yo dije: predicador, yo necesito eso que usted dice. Yo lo necesito. Mire, ha sido la decisión más inteligente que yo he tomado en mi vida. Fue la decisión más importante que yo he tomado en mi vida. Más importante que mi propio matrimonio. Más importante que la carrera que pude estudiar. Más importante que la decisión de haber emprendido cualquier cosa en nuestra vida. Más importante que todas, la de venir a los pies del Señor. ¿Habrá alguien en esta tarde que dice: yo quiero eso? El Señor te llama. No lo dejes para mañana. No lo pospongas. Hoy es el día de salvación. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea Dios. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar ya para despedir nuestro servicio. Y yo quiero que usted se vaya de este lugar meditando en la palabra que recibió y en la palabra que escuchó. No es palabra de hombres, es palabra de Dios. La palabra que nos acerca a la eternidad. La palabra que transforma vida. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta, porque tu palabra ha sido predicada.
Gracias, Señor, por la oportunidad y la bendición que siempre nos permite, Señor, de poder hablar con libertad las verdades concernientes a tu reino. De esas verdades, Señor, que tú estableciste para que todos los hombres atendieran tu voz. Gracias, Señor. Gracias por esta reunión que hemos tenido. Gracias por cada vida aquí presente, por cada hogar representado, por cada familia, Señor, por cada persona. Yo oro para que tu palabra, tu Espíritu Santo se revele al corazón de aquel que todavía no haya tenido un encuentro contigo. Revélate, Señor, así como te revelaste un día a mi vida, Señor. Estamos seguros que tú puedes hacerlo en el corazón de aquel que está sediento de ti, sediento de eternidad, sediento de justicia, sediento, Señor, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, una vez más, cuando podemos concluir este servicio para la gloria y honra de tu nombre. Bendícenos ahora, Señor, cuando nos retiramos de este lugar. Permite, Señor, que esta semana que comienza, este mes que comienza, Señor, este mes de diciembre, sea un mes, Señor, donde podamos llevar muy en alto el gentilicio de llamarnos cristianos, Señor, de llamarnos hijos de Dios, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, Señor. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Salúdense en el amor del Señor.